Después nos tocó la jefatura de clan y ahí en ese momento el grupo estaba un poquito caído. Entonces ahí, desde ahorita agradecerte a Kela, Humberto, hace ya que 8 o 9 años que tomamos la decisión de que este grupo no muriera. Gracias. En el camino, pues vean el grupo que tenemos. Les comento, en esa época había un grupo de 2 niños. 2 niños teníamos. Y pues gracias a Dios se logró el equipo que tenemos hasta ahorita. Humberto, Noé, Fito en el camino se integró, a César como papá que siempre estuvo ahí aquí en el cañón, a los nuevos papás, a Baltasar que se integró. No sé, no quiero que se me escapen nombres, pero pues, al clan que siempre me ha apoyado. Les digo, hoy es un momento feliz porque mi vida sigue adelante, entre proyectos nuevos y más que nada porque vean el grupo que tenemos. Chavos de manada, tírenle, en serio, tírenle. Ustedes van a llegar a ser el nuevo Aquela, el nuevo jefe de tropa, el nuevo jefe de grupo, los rovers del clan, ¿por qué no? Los presidentes de provincia. Ustedes son el escultismo. Lo digo en la manada porque son los más chiquitos, pero todos, chavos. Acuérdense cuál es la esencia de esto. ¿Por qué yo estoy aquí? De manera personal. Una frase que me gusta mucho de Vipi, es la esencia. Tratemos de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Gracias. Que cante la manada. Se está quemando.